grabar y al mismo tiempo compartir el tema de hoy. A partir de ahora en adelante vamos a estudiar un tema muy interesante que en sí mismo alberga varios modelos de programación lineal, pero que tienen una aplicación muy interesante para resolver interesantes problemas de aplicación de estos algoritmos matemáticos a la solución de problemas que se presentan en la administración de las organizaciones. Entonces, para ello, vamos a estudiar a partir de este momento la teoría de redes. Y hay algunos elementos que vamos a tener que ir estudiándolos párrafo por párrafo, como en el primer párrafo que indica que corresponde a una categoría de modelos lineales. En realidad, estos problemas que vamos a plantear, excepto uno o dos, o sea, necesariamente pueden plantearse como si fueran un programa lineal, es decir, ahí se puede aplicar el simplex, todo el bagaje de conocimientos que hoy día lo vamos a demostrar en la prueba que vamos a dar en unos momentos un poco más atrás. Entonces, pero aquí hay una característica muy especial. Ustedes han visto de que en la solución de los problemas, por aplicando el simplex, los resultados podían ser números fraccionarios. En este caso se especifica claramente que la solución tiene que ser de números enteros. Entonces, esta es una condición, ¿sí?, que especifica la creación de un algoritmo especial para dar solución a este tipo de programas lineales. Debido a la complejidad del planteamiento y proceso de solución, dice, en el tránsito del desarrollo de la investigación operativa se han creado algoritmos eficientes para resolver modelos lineales, cuya característica generalizadora es el empleo de los grafos para representarlos. Y cosa más interesante también de que indicarles de que estos modelos que los vamos a estudiar están muy relacionados con la existencia de grandes matemáticos. Entonces vamos a ver unos modelos que son muy aplicables en el campo de la ingeniería. Otro de los elementos es de que por eso que dice teoría de redes, este tipo de problemas pueden ser representados a través de grafos, y los grafos representan redes, de ahí el nombre. Y estos grafos tienen que ser interpretados de acuerdo a la característica, al tipo de modelo o problema que se esté dando solución. Aquí vemos los elementos de un grafo. En estos elementos de este grafo, yo me imagino que estamos grabando adecuadamente, si está bien. Este es un grafo, y un grafo es un conjunto de nodos que están unidos por flechas. La existencia de nodos y la existencia de flechas determinan el tipo de problema con el que vamos a representar y vamos a resolver aplicando algún algoritmo especial de los que vamos a estudiar durante esta segunda parte del semestre. Entonces, cada uno de estos elementos para nosotros se van a denominar de ahora en adelante nodos, y estos otros arcos o flechas. ¿Qué cosa más indicarles de acá? Que los arcos, dice, parten de un nodo y llegan a otro. Y algunas veces puede ocurrir lo contrario, es de que al mismo tiempo de este otro nodo de llegada, de llegada se convierta en un nodo de salida. Podría ser doble también, y existen problemas así. Pero en la flecha indica el sentido en que hay un flujo determinado, ¿no? Entonces eso es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Los modelos que vamos a estudiar a partir de aquí en adelante, casi vamos a estudiar 2 por clase aproximadamente así,
son los siguientes. El primer problema, y lo vamos a estudiar ahora, es el problema del agente viajero, y que sobre la base de estas investigaciones, de estas abstracciones realizadas acá, es de que se han podido generar otros, otras aplicaciones en redes, ¿sí?, que se asignan, que tienen esta denominación: problema de asignación, problema de transporte, problema de transbordo, problema de flujo máximo, problema de flujo de costo mínimo, problema de la ruta más corta y problema del árbol de expansión mínima, que son los modelos que vamos a ver para concluir el semestre. Si hay un poco de tiempo, vamos a ver la programación dinámica, pero básicamente estos son los elementos que tenemos que estudiar en esta segunda parte de la asignatura. Entonces ahora veámoslos, pero con un poco más de detenimiento, y qué significan estos modelos, qué resuelven. El problema de asignación, dice, optimiza la distribución de recursos a trabajos uno a uno en consideración de los costos unitarios que surgen de la acción entre ambos. Normalmente el problema de asignación se asignan máquinas, ¿sí?, a personas en función de las habilidades que tengan. Vamos a plantear en su momento. El problema de transporte, ¿sí?, permite optimizar un programa de envíos desde unos orígenes hasta unos destinos, donde se consideran pueden ser costos o ganancias. Eso también lo vamos a ver casi enseguida. El problema de transbordo es muy parecido al problema de transporte. Se envían desde unos orígenes hasta unos destinos, pero debido a las grandes distancias, entonces existen unos puertos de transbordo en la mitad. Entonces este problema de transbordo solamente puede ser resuelto aplicando la programación lineal, el simplex. De otra manera, no existe otra manera de poder resolver problemas de transbordo. Es un problema de transporte generalizado, pero en realidad no se pueden aplicar los algoritmos que se aplican en el problema de transporte. El problema de flujo máximo, ¿sí?, permite optimizar la cantidad de productos que puede pasar por una red. Si ustedes imaginan el grafo que vimos hace un momento atrás y fueran tuberías, entonces estas tuberías son de diferente diámetro y las potencias que las impulsan pueden determinar un determinado flujo. De manera que, debido a esta circunstancia, lo que queremos ver es cuánto podría pasar por ese total de tuberías. Entonces, ese es el problema de flujo máximo. El problema de flujo de costo mínimo es muy parecido al anterior, solamente que aquí se toman en cuenta los costos más de bombeo, de envío, ¿sí?, que pueden variar evidentemente. El problema de la ruta más corta, sí, es muy interesante, permite determinar cuál es el conjunto de tramos que determinan el tránsito más corto de una persona desde un punto A hasta un punto B, de un nodo A hasta un punto B. Y el problema de árbol de expansión es un problema muy interesante, sobre todo para el ingeniero de sistemas, porque permite determinar, ¿sí?, a través de los tramos, cuál podría ser una red de expansión de tal manera que tenga el costo menor posible. Entonces, esto es son elementos que al ingeniero en general le sirven, ¿no?, como son aplicaciones ya a casos determinados. En este capítulo se tratará el problema generalizador del agente viajero. Es el primer caso que les había planteado, que vamos a estudiar hoy en esta primera parte de la clase. Aquí dice, pueden haber dos enfoques: el enfoque hamiltoniano y el enfoque euleriano. Euler es un matemático ruso, ¿sí?, que se adentró al análisis de los primeros grafos. Luego en Inglaterra, Hamilton, que estudió también el mismo problema del viajero desde otro punto de vista, que ambos criterios los vamos a estudiar a partir de este momento. Para ello vamos a plantear el problema del agente viajero, y es así. Es un problema, dice, que plantea el recorrido por una
una sola vez por los tramos de la red hasta llegar al punto de partida, permitiéndose regresar a los nodos de la red por más de una vez, requiriendo el planteamiento, el conocimiento de los grafos eulerianos o hamiltonianos, que tienen diferencia entre estos dos. Como ya se había indicado, la teoría de redes utiliza grafos, los mismos que fueron desarrollados en el siglo XVIII y que se presentan a continuación para ver las primeras aplicaciones que aún forman, hoy permiten dar soluciones a determinados problemas lógicos y prácticos, y los vamos a estudiar. Inicialmente vamos a estudiar el grafo euleriano. Es aquel en el que pueden recorrerse todas sus aristas o los arcos de manera consecutiva y sin repetirlas. Una sola vez tienen que pasar por los caminos nada más. No importa si se visita más de una vez un vértice, ¿sí? Entonces, en términos más coloquiales, un grafo euleriano puede dibujarse con un solo trazo. El ejemplo más típico de aplicación del grafo euleriano es preguntarse si un agente viajero, repartidor de un producto, puede desarrollar su venta sin tener que pasar dos veces por el mismo tramo, pero sí puede volver al nodo, a la ciudad de donde salió. La respuesta fue analizada inicialmente por el matemático Leonhard Euler en 1733, por eso que hablamos del siglo XVIII, para resolver el problema de los 7 puentes en la ciudad de Kaliningrado, en la Rusia antigua, o en la actual Rusia. Y estos son los puentes de Kaliningrado, hay 6 puentes, ¿sí? Y tienen que pasar a 7 lados. La pregunta que se hizo Euler fue considerar si era factible atravesar los 7 puentes con un solo recorrido. Aquí hay un puente más, 7, evidentemente. Para ello se presentó cada parte de tierra por un vértice y cada puente por un arco, uniendo los puntos que se corresponden, tal como se ve en el gráfico que vemos a continuación. Aquí está la representación gráfica de los puentes de Kaliningrado. Y llegó a una conclusión muy interesante, Euler, y se presenta como el teorema, su nombre, dice, si el número de vértices no es par, entonces no existe solución. Es decir, que si el número de vértices es impar, entonces no hay solución para el problema, para hacer un solo trazo. Mientras que si es par, entonces sí hay solución. Entonces, viajar de este punto a este otro punto puede ser de esta manera, ¿no? Podría venir de acá, salir de acá, aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿no? Saliendo de aquí, viene acá, pasa aquí, viene acá y viene acá. Un gráfico muy sencillo para entender, pero ahora vamos a mejorar un poco más la concepción de los problemas que pueden ser planteados y resueltos. Aquí tenemos. Primer ejemplo de aplicación del problema de viajero. Una compañía de distribución de productos farmacéuticos tiene instalada la fábrica en la ciudad de La Paz, aquí está la ciudad de La Paz, y debe establecer una ruta para su equipo de especialistas en marketing de los productos de tal manera que vuelva a la ciudad de origen sin repetir tramos, pero puede repetir nodos, pero no tramos. Estamos analizando el modelo euleriano. Entonces, estimados estudiantes, a ver, veamos quién es la primera voz en decir cuál es el tramo que saliendo desde La Paz y pasando por todos estos nodos que están acá, vuelve nuevamente a La Paz. Sin Listo. repetir. Sí. No, nombre. Brian Ángel Machaca. Vamos de Royan Ángel Machaca, ¿no? No, Brian. Brian Ángel Machaca Quispe. Sí, debo estar como Brian. Sí, está como Brian Ángel, correcto. Ya, indíqueme. La ruta iniciando en La Paz Ya, sería Trinidad Trinidad, a Santa Cruz, Santa Cruz, luego a Sucre, luego a Oruro, vuelve a Santa Cruz, va a Oruro, llega a Cochabamba, vuelve a Oruro y a La Paz. Oruro, Santa Cruz, luego Vuelve a Cochabamba, a Oruro y a La Paz. Oruro y La Paz. Vamos a ver si es cierto. Me parece que está en la razón, pero aquí abajo está el resultado. Un momentito, por favor. Aquí está. Dice, se encuentra un ciclo euleriano que partiendo del vértice de La Paz y recorriendo todos los arcos se llega al mismo vértice
De inicio, siguiendo la siguiente secuencia, dice La Paz, Trinidad, Santa Cruz, Sucre, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz. Correcto, está en lo correcto, señor Machaca. Muy bien, muy bien. Excelente, más 2. Continuemos entonces. Vamos, aquí va a haber otra lotería más, un poquitito más atrás. En consecuencia, es un gráfico euleriano por su característica la existencia de un número par de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hubiesen sido 5 no había solución. Muy bien. Veamos otro ejemplo de aplicación. Dice, a continuación se muestra un grafo cuyos vértices representan las ciudades del área de venta que debe recorrer el empleado de una empresa para repartir su producto. Los arcos representan los caminos interurbanos que existen. Determina la secuencia a partir del vértice A de este que debe seguir el empleado de forma que recorra todos los arcos y llegar al mismo nodo de partida sin repetir los caminos. Sin repetir caminos. Va a salir de A y tiene que volver a A. Entonces quiero que por favor ahora ustedes estudien la secuencia de una persona que está en el punto A, vuelva al mismo, pero que debe, dice, seguir de manera que recorra todos los arcos. Todos los arcos deben ser recorridos y debe llegar al mismo nodo de partida. Hasta aquí está. Muy bien. Empezamos a recibir respuestas. ¿Se puede repetir o otra persona? ¿Ha concluido ya? Disculpe. ¿Usted cómo apellida? Yo soy el anterior ejercicio. ¿Usted es Brian Ángel? Sí. Ya, un momentito entonces, ahí cortamos hasta que aparezca una segunda persona. Daremos la oportunidad a una segunda persona más hoy. ¿Alguien halló? Ya, señor Machaca. A ver, coméntenos por dónde no hay nadie más que quiera intervenir. ¿Sale de A? ¿Dónde va? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, sí, sí. Nombre. Marcos Arriague. Un momentito, Marco. Arriague. Marcos Arriague. Arriaga, muy bien. A ver, señor Arriaga, denos su respuesta. Después le evaluamos al... Denos su respuesta. De A a B. De A a B, De B a C. de B a C, De C a D. de C a De D, D a E. de D a E, E a F. de E a F, Luego de F a B. de F a B, De B a D. de B a D, ¿ya? De D a F. De D a F, De F a A. de F a A. Es la secuencia, ¿no? Luego, sí, Muy bien. el último sería de A a C. De A a C. Y de C a E. No, pero ya ha llegado a A. Tiene que terminar, empezar en A y terminar en A. Ya no puede pasar a A. partir de ahí, ya no puede. A ver, veamos al señor Machaca, denos la secuencia, por favor. Muy bien. Iniciar en A. Ya. Va a E. ¿A dónde? E. E. Sí. Ya. Luego a C. A C. Luego a B. Luego a B. Luego a F. Luego a F. Luego a D. Luego a D. Ya me he confundido, perdón. Está haciendo un poco. Ya, no importa. No, me he equivocado, lo siento. Han hecho un esfuerzo, pero miren, este es el resultado. Este es el resultado.
Uno de los circuitos que cumple con el agente viajero para salir de la ciudad y volver a la misma sin repetir caminos es AB, BC, CD, DB, BF, FD, DE, EC, C, CA, AE, ya, muy bien. Tenía razón el señor Arriague. Estaba Sí, en la porque si no, no se razón. podía. Sí, tenía que volver hasta A, volvió a A y de ahí volvió a salir, claro, es que aquí tiene que recorrer todos los caminos, dice, ¿no? No importa si tiene que volver al mismo nodo. Y va a terminar el mismo nodo, pero puede volver al mismo nodo. Y en este caso sí, evidentemente está volviendo. Tenía razón, señor Arriagues, ¿no? Sí, Marcos Andrés, sí. muy bien, excelente. Tiene más dos. Entonces, claro, estos son este tipo de ejemplos que les estoy planteando es para que un poco empiecen ustedes a tener un cierto tipo de empatía por las redes. Y como estarán viendo, fíjense, estos dos problemas ya nos han permitido resolver un problema de recorrido del viajero, que por donde recién se empezó a analizar ese problema de grafos. Vamos a analizar ahora el grafo hamiltoniano, que dice, como contrapartida al anterior grafo, un camino hamiltoniano es aquel que recorre todos los vértices de un grafo sin pasar dos veces por el mismo vértice. En cambio, en el anterior se podía volverse al mismo vértice, inclusive salir y volver, como fue el último ejemplo. Si el camino es cerrado, se dice que representa a un ciclo hamiltoniano. Hamilton inventó en 1856 un juego denominado el dodecaedro del viajero, en cuyos vértices se representaron las principales ciudades de la época, y consistía en encontrar un circuito cerrado a lo largo de las aristas de un poliedro que pasara por todos los vértices sin repetición. Este es el dodecaedro, ¿no? Tiene 12 caras, ¿no? Esta figura tiene 12 caras, entonces por eso que es dodecaedro. Este mismo se representa en el plano con estos puntos, este mismo dodecaedro, acá está. Entonces, de esta manera Hamilton presentó en esa fecha que estamos indicando cómo recorrer. Dice que eran las ciudades de Europa de esa época y lo que tenían que hacer era recorrer todos los tramos, ¿sí? Llegando solamente una vez a los vértices, nada más. No pueden volver a los vértices. En el caso de los caminos eulerianos, puede volver nuevamente al vértice hasta dos veces. Salir de ese vértice, volver a ese vértice, volver a salir, volver a entrar. No hay problema. El hecho es que tienen que recorrer una sola vez los tramos en el anterior ejemplo. En este ocurre de que solamente podemos tocar los vértices una sola vez. Entonces para eso presentamos los siguientes ejemplos. Aquí es el ejemplo de aplicación. En el gráfico siguiente se representan, dice, en los vértices algunas ciudades que debe visitar el agente viajero y las aristas corresponden a las distancias existentes entre las ciudades. Estas son las aristas, ¿no? Las flechas. Debe plantearse el itinerario que permita visitar todas las ciudades y retornar al punto de partida. ¿Cuál será el de menor recorrido? El itinerario de menor recorrido. A ver, veamos, por favor. Ahí tienen el ejemplo. Tiene que salir de La Paz y tiene que volver a la misma ciudad, y tiene que partir por estos nodos, pero atención, solamente pueden tocar una sola vez, pueden tocarse los nodos una vez. A ver, veamos quién puede plantear el programa de menor recorrido. Pueden haber varias soluciones, pero el de menor recorrido, ¿cuál será? Queda corriendo para ustedes, también por notitas, señores. Hola. Sí, señor. A, C, B. No, su nombre primero.
Primitivo Qatari. Un momentito, don Primitivo. A ver, vamos a ver, don Primitivo Qatari. Vamos a verle. Ah, sí, don Primitivo. Recientemente no has incorporado, ¿no? Ya, muy bien. Me decía don Primitivo, ¿cuál es? Sería A, C, B, AC, ya, B, luego B, D. F, E, A ver, D, no, otra vez. Sale de A, luego A, C, C, B, D, B, B, ya, AC, B, ya, F, F, E, E, D, D, A. A. Vamos a ver si esto es cierto. Aquí está la respuesta. En el kilometraje, ¿no? Es el que me ha indicado. ¿Cuánto sacó de kilometraje, amigo? No, no lo es un... A ver, no, pues primero saque el kilometraje. ¿Es el único camino? ¿Qué dicen los demás compañeros? A C, correcto. C a B, también correcto. D a F, también correcto. F a E, también correcto. Luego de E a D, correcto. Y de D a A. Y de D a A. Pero parece que esta es otra la ruta, ¿no? Miren. Dice es AC, CD, DE, EF, FB y BA. Y BA. Es otra ruta. Y con seguridad que debe tener menor valor. El valor para esta que se va a recorrer es de 2.280 kilómetros. ¿Cuánto es el valor que ha obtenido, señor? La última persona que se contactó, por favor. ¿Cuánto es? No veo DA, por favor, podría bajar un poquito. 852. ¿Ya sumó? Sí, 2292. 2.232 92. o 92. 92. Es mayor a este, ¿no? Sí, sí. Entonces no es el camino óptimo, ya, de todos modos, bien. ¿Cómo apellida? Qatari. Qatari. Ya, muy bien. Ya. De todos modos, fíjense, es otra solución, pero no es la más, no es la menor. No es la menor. Si el caso fuera resolver un problema, sí, para el menor recorrido, entonces
no es el menor recorrido, pero de que cumple con la condición de ser hamiltoniano, es decir, de tocar un vértice solamente una sola vez, entonces cumple con esa condición. Pero el camino que encontró nuestro amigo Katteri no era precisamente el menor. Hay otro camino que es menor, pero de todos modos consiguió una nueva ruta. Bueno, entonces, a partir de ese momento, después de haber hecho una introducción a lo que a los primeros aportes en teoría de redes por Euler y Hamilton, ingresamos ahora a estudiar el capítulo de transporte. Entonces, este capítulo de transporte resuelve el problema a través de un programa de envíos desde unos orígenes a unos destinos. Entonces ustedes entenderán que la primera forma de presentar un transporte es a partir de un origen, que es una fábrica, a un destino, que es un lugar donde se demanda el producto. Aquí aparecen inicialmente dos variables nuevas. Esa variable X vamos a mantener, va a ser para nosotros la cantidad enviada, la misma cantidad que habíamos visto en las mismas variables de un programa lineal, exactamente corresponde igual a una variable. Por lo tanto, X sub i tiene que ser mayor a 0. No, mayor o igual a 0 puede ser X, porque es una variable objetiva, al igual que el costo. Es decir, ¿cuánto voy a enviar desde este origen hasta acá? Voy a enviar 10.000 bolsas de cemento. Ahí está. ¿Cuánto cuesta enviar desde el origen hasta el destino una bolsa de cemento? Vale 15 centavos de boliviano por el envío, por enviar por decirles una bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, acabamos de recordar de que X va a ser el recurso enviado, es decir, va a ser una variable objetiva y normalmente se expresa en unidades. Y aquí representamos en unidades físicas, pero por supuesto que pueden ser kilogramos, toneladas métricas, metros cuadrados, etcétera, etcétera. C sub J va a ser el costo unitario de envío y se va a expresar en unidades monetarias por unidad física, la misma unidad física. O es el origen y D es el destino. Entonces, ¿cómo podemos calcular si el costo de envío de esas 10.000 toneladas métricas o 10.000 bolsas de cemento a un costo unitario de 0.10 bolivianos por bolsa? Simplemente aplicando esta ecuación, que va a ser igual a el costo por la cantidad enviada. ¿Cuánto es el costo? 0.10 unidades monetarias o bolivianos por bolsa. ¿Cuántas bolsas? 10.000 bolsas. Por lo tanto, el resultado, 1.000 bolivianos es lo que tenemos que gastar en enviar de un origen a un destino. Pero el problema se hace un poco más complicado cuando existe un origen y existen varios destinos, y tengo que también conocer cómo se plantea el problema. Desde un origen puedo enviar a un destino 1, X sub 1 unidades de bolsas de cemento, por decirles, y que tiene un costo de envío desde el origen O hasta el destino 1, que es una ciudad, la primera ciudad, C sub 1, es el costo de envío, el flete. Pero al mismo tiempo desde el origen puedo enviar hasta el destino 2, X sub 2, una determinada cantidad, y a un costo unitario que va a ser C sub 2, porque es otra ciudad desde el origen. Y finalmente al origen 3, que es otra ciudad, puedo enviar X sub 3 cantidad unidades de producto con un costo unitario en bolivianos por unidad física que va a ser diferente a las otras 3 ciudades. Para calcular el costo de envío, entonces lo único que tengo que hacer es sumar desde 1 hasta 3 en este caso, pues son 3 ciudades, y simplemente debo sumar el producto, ¿sí? Es decir, ese producto de la cantidad que se va a enviar esta es la cantidad que se va a enviar por el costo unitario en el primer término. El segundo término, la multiplicación de estos dos elementos, y en el tercero,
la multiplicación de estos otros dos elementos en esa tercera flecha, y de esa manera se calcula el costo total. Sin embargo, más bien, antes de entrar a la explicación ya del algoritmo del transporte, estos son los dos responsables, ¿sí?, de la creación del algoritmo de transporte que estamos estudiando en esta clase y que va a ser objeto de estudio seguramente en unas 2 clases más durante este semestre. El señor del lado izquierdo, ¿sí?, es el ruso Kantarovich, y el de la izquierda es el holandés Halling Koopmans, ¿sí? Ambos matemáticos recibieron el premio Nobel en Economía en 1975 porque ellos realizaron estudios, plantearon ya los modelos desde 1939. A ambos se los conoce, especialmente a Kantarovich, que en la ex Unión Soviética ya había lanzado este nuevo modelo y se utilizó en la reconstrucción de la ciudad de Moscú. De todos modos, estos son los señores que han creado el algoritmo que estamos estudiando. Entonces, en honor a ellos, estamos viendo sus fotografías para que tengan el recuerdo imperecedero, ¿sí?, de sus seguidores, que somos nosotros y todos ustedes. Aquí estamos. Esquemáticamente el problema de transporte se representa de la siguiente manera. Existen varios orígenes en este caso. Vimos la última vez un origen, varios destinos, pero ahora son varios destinos, varios orígenes. En este caso estamos presentando 3 orígenes, 2 destinos. Los orígenes Viacha, Francesa, El Puente, que son las fábricas de cemento, y Oruro y Potosí, que son las demandas las ciudades que estamos viendo para poder abastecer con la producción de estas 3 plantas de producción de cemento. Entonces, el problema representa, dice, el transporte de cemento desde 3 fábricas, desde acá, a las ciudades de Oruro y Potosí. Acá los costos unitarios de envío son C sub I sub J, y X sub I sub J corresponde a las unidades que se van a enviar. Y el tiempo en este caso simplemente es un parámetro, no interviene en absoluto el tiempo. Entonces, matemáticamente, este modelo se puede formular como un programa lineal y por lo tanto decimos que va a ser igual al mínimo de z a la doble sumatoria de c sub i sub j por x sub i sub j desde que i y j varían desde 1 hasta n y sujeto a que las sumatorias de los envíos sean menor o igual a las ofertas de las ofertas de los orígenes, y la sumatoria va a ser en